Hola, ¿cómo está? Pues estamos aquí nuevamente para seguir con nuestro estudio y espero de todo corazón que usted se encuentre muy bien en su casa con las bendiciones de Dios, con la salud que Dios da, y si alguno está enfermito, pues que Dios sane su cuerpo, y estamos orando también por eso. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Este capítulo, bueno, siempre, como dice Josué, ¿verdad? Siempre digo que son increíbles, pero es que la palabra de Dios toda es increíble, toda es maravillosa. Y cuando nosotros leemos y entendemos la palabra de Dios, por eso es que decimos, es increíble, es maravillosa. Y bueno, yo puedo decir que este capítulo también es muy maravilloso, como el pasado que vimos con Johnny. Y bueno, vamos a empezar. Dice, comenzamos otra vez recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Aquí en el versículo 1, Pablo empieza con una pregunta y dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Estas preguntas son retóricas. ¿Por qué? Porque tienen ya de por sí la contestación que no necesitaba nada de eso Pablo. Ahora, ¿por qué está Pablo diciendo esto? Recordemos que siempre Pablo, cuando escribía una carta, siempre decía apóstol llamado por Dios. ¿Por qué? Porque él antes perseguía a la iglesia y porque él no fue nombrado entre los 12. Entonces, por eso las personas no creían tanto en él. Entonces, pero aquí con los corintios era muy diferente, porque él ya había ido, ya le habían conocido. De hecho, esta carta era la segunda carta. Había una como la que mencionó Johnny, que esa no se escribió en la Biblia, y por una razón, ¿verdad? Y Dios sabe la razón. Pero él ya era conocido entre ellos. De hecho, él era el apóstol de ellos. O sea, él fue para hablarles del Señor, para levantar esa iglesia. ¿Y cómo era posible que tenía que llevar cartas de recomendación? Ahora, las cartas de recomendación no son malas, son buenas. De hecho, Pablo expidió algunas cartas de recomendación, por ejemplo, a Timoteo. A Timoteo, en 1 de Corintios 16 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con la tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. O sea, les mandó decir: si llega Timoteo, trátenlo bien, porque él hace la obra de Dios. O sea, conozco que él es buen cristiano y que les va a enseñar bien. O sea, Pablo mandó una carta de recomendación con Timoteo. También con Febe, con la hermana Febe. En Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. También estaba recomendando a la hermana Febe. Y así también recomendó a Marcos, recomendó a Tito, recomendó a Apolos. O sea, él no estaba en contra de eso. Pero lo que Pablo quería dejarles en claro es cómo es que yo, habiéndome usado Dios para fundar esta iglesia, ¿verdad? Para enseñarles del camino de Dios, ustedes me están pidiendo cartas de recomendación porque no confían en mí.
Entonces, como les dije, estas preguntas son retóricas porque Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? La respuesta es claro que no. Era algo absurdo que ellos estuvieran pidiendo una carta de recomendación o que dijeran, no, Pablo, no sabemos si tú te has portado mal o no sabemos de tu vida. No era así. Y entonces en el 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué más que una carta de recomendación? No hecha de papel, sino viviente, como precisamente los cristianos allí en Corintio. Entonces dice, ¿qué más carta que ustedes, que yo les he compartido a ustedes, que hago mi labor de apóstol, así como Dios me mandó? Entonces dice que las cartas vivientes son ellos, escritas en nuestros corazones, concedidas y leídas por todos los hombres. O sea, todos los que estaban alrededor de estos cristianos podían ver la obra que Dios a través de Pablo hizo en Corintio. Entonces, él decía, pues, ¿qué más carta que eso? ¿O quieren que vaya con mi jefe? Dios era el jefe de Pablo. ¿Quieren que vaya con él para que me dé cartas? Creo que esto es suficiente. El verse ustedes mismos de cómo han recibido el evangelio. En el 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, ustedes son las cartas expedidas por nosotros, pero Dios las mandó. Entonces Dios mandó a Pablo a que les compartiera el evangelio. Dice, y son cartas escritas del corazón, no con tinta normal, sino con el Espíritu del Dios vivo. El apóstol Pablo, cuando dice en tablas de piedra, se está refiriendo a las tablas de Moisés, se está refiriendo al monte Sinaí, a los 10 mandamientos. Bajo el nuevo pacto, el contenido de la ley no cambia. Entonces, Pablo les estaba diciendo, así como aquellas tablas de la ley escritas por Dios, que fueron los 10 mandamientos, ahora Dios ha escrito esos mandamientos en la tabla de su corazón. Y no con tinta como aquellas, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, ahora, ¿la ley no sirve? No, para nada. La ley que dio Moisés, bueno, que dio Dios a través de Moisés, la ley no se puede anular. Y Pablo no estaba diciendo esto, porque Pablo en Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, la ley no se invalida en ninguna manera, dice él, sino que confirmamos la ley. Entonces, esa ley fue escrita en los corazones de carne, en los corazones, pero por un Dios viviente. Y eso es lo que les está diciendo a ellos. Y dice, y la confianza que tenemos y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, por eso estamos confiados y por eso ustedes tienen que estar confiados,
Porque así fue, porque Dios escribió la ley, los mandamientos en sus corazones. Ahora Él lo hizo en sus corazones. Entonces nosotros tenemos tal confianza. Entonces ustedes también deben de tenerla. Y en el 6 dice, no, en el 5, y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjese, Pablo está diciendo, no somos competentes, no somos capacitados por nosotros mismos, no somos calificados un 100 por nosotros mismos. Fíjese quién lo está diciendo, Pablo. Pablo era un erudito de la palabra, un estudiador de la palabra. Él aprendió lo que tenían hasta ese tiempo de la Biblia. Se lo sabía al revés, al derecho. Él podía ponerse delante de aquellos que estudiaban todas las cosas y sobresalir. Pero Pablo conocía que eso no le servía. Entonces por eso se acercaba a Dios para poder recibir lo que Dios le quería dar, para capacitarlo para la obra a la que le llamó. Dice que todo eso no le servía y lo tenía por basura, ¿verdad? Entonces ahora él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, o sea, para elevarnos nosotros, para sentirnos muy o mucho. No, dice, es que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros aprendimos, no es de nosotros, viene de Dios, porque Él es el que nos hace competentes. El 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De qué está hablando? De un nuevo pacto. De el evangelio que Jesucristo vino a establecer a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, que nos da la salvación. Ese es el nuevo pacto que nosotros tenemos. Y este pacto es el que Pablo está diciendo, que somos competentes de este nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, él es el que se les estaba impartiendo a estos cristianos. Y es lo que Pablo les quiere dejar en claro. Y dice, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo de no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata? Pablo aquí se está refiriendo a la ley que fue escrita en tablas, los 10 mandamientos. Dice, esa letra mata. ¿Por qué mata? ¿Porque es mala? Porque no. Porque esa letra nos venía a confrontar con nuestro pecado. Esa letra nos decía, tú has pecado y tú mereces la muerte, porque todo el que pecare morirá. Entonces Pablo estaba hablando, dice, no de la ley, de la letra que mata, sino del espíritu que vivifica. Ahora, ¿qué es el espíritu que vivifica? El nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, que entregó su vida por nosotros para darnos vida, para vivificarnos. Entonces por eso dice, no de la ley que mata, la ley que nos dice, cometiste pecado, mereces la muerte, sino la ley del nuevo pacto, sino el nuevo pacto que a través de Jesucristo nos vivifica, porque nos hace salvos en Él.
Y entonces vamos al 7. El 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, o sea, ya hablamos que eran los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de padecer. O sea, dice, y si el ministerio de muerte, o sea, cuando Dios dio las tablas y que estuvo Moisés allá, ¿cómo estaba el monte? El monte temblaba, el monte humeaba, porque Dios estaba allí entregando las tablas a Moisés. Y tan así era la gloria de ese lugar, de que la presencia de Dios irradiaba, que cuando bajó Moisés su rostro resplandecía. Entonces la gente decía: ay, Moisés, como que no te podemos ver porque tienes el resplandor, la gloria. Dice, entonces se reflejaba la gloria. Y tan así que Moisés tuvo que ponerse un velo para que los demás no pudieran como encandilarse, vamos. Pero dice, esa gloria se iba desvaneciendo, iba a padecer poco a poco. Entonces, si aquello fue dice, y si el ministerio de si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue glorioso, dice, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de él. Pero esta gloria se iba a ir extinguiendo. Y dice el 8: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si aquella gloria se iba a desvanecer y fue grandiosa, y hasta ahorita siguen hablando el pueblo de Israel de esa gloria, pero dice, y esa gloria traía muerte, porque fue a través de las tablas. Pero dice, ahora en el nuevo pacto, que es a través del Espíritu, esta gloria no se desvanece, no se va a desvanecer. Entonces ahora es mucho más la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gloria no se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque es del Espíritu. En el 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Por qué dice el ministerio de condenación? Porque acuérdense que la ley nos condenaba, y está hablando de eso, porque el ministerio de la ley, de los 10 mandamientos, de las tablas escritas en el monte Sinaí, dice, eran condenación porque nos condenaba, porque nosotros éramos pecadores. Y dice, tú eres pecador y estás condenado a la muerte. Dice, entonces dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Y cuál es el ministerio de justificación? En que Jesucristo a través de su muerte, a través de su resurrección, nos hizo justos. ¿Y qué quiere decir que nos hace justos? Que es como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Entonces dice, si eso tuvo gloria, el ministerio de condenación de las tablas de la ley, ¿cuánto más tendrá de gloria el ministerio de justificación, de perdón, de salvación que fuimos recibiendo a través, y que seguimos recibiendo a través del Señor Jesucristo? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha, déjenme ver, en el 10 me brinqué 2, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, fue glorioso, pero no se compara con la gloria que ahora vemos y con la gloria que no hemos visto en su totalidad.
en el 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? El nuevo pacto, la salvación, la justificación que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, había tanta confianza en Pablo, que había recibido la justificación, que había recibido el nuevo pacto. Entonces dice, por eso puedo hablar con toda confianza y francamente, porque sé que nuestro Dios nos ayuda y nos dio la salvación. Entonces, en el 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, ¿qué pasó? Bueno, resplandecía el rostro de Moisés. Entonces los israelíes, ay, nos da miedo porque resplandece tu rostro. Ok, me voy a poner el velo sobre mi rostro. Pero ese resplandor se iba desvaneciendo hasta que se acabó. Y Moisés todavía se ponía el velo, aunque ya se había acabado el resplandor. ¿Por qué se lo ponía? Para que pensaran los demás que todavía la gloria de Dios estaba en su rostro, estaba sobre su vida. Y entonces dice, Pablo dice, nosotros usamos de franqueza y no como Moisés, que seguía cubriendo su rostro, aún cuando la gloria ya había perecido, como dice en los versículos anteriores. Dice, pero el entendimiento de ellos, bueno, vamos en el 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y luego dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sentían los israelitas? ¿Qué es lo que estaba pasando con los israelitas? Hagan de cuenta que tenían un velo. Así como Moisés tenía un velo, así ellos, dice, tenían un velo. Y su cabeza se embotó, su entendimiento. No podían entender más allá, más que la ley de Moisés, que condena y mata, y punto. No veían el nuevo pacto que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Entonces dice, ellos todavía están en el antiguo pacto, tan así que cuando leen la palabra de Dios, dice, todavía está puesto ese velo. Ahora, ¿quién puede quitar ese velo? Aquí dice Pablo, que por Cristo es quitado. Cristo es el único que puede quitar la ceguera, el velo, para que podamos ver la gloria de Dios, que no va a perecer, sino que va a permanecer para siempre. Entonces dice en el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces Pablo es lo que les estaba compartiendo, el nuevo pacto, el evangelio que habla de la vida de Jesucristo, de la muerte y la resurrección. Entonces dice, cuando ustedes entiendan esto, el velo les será quitado y van a comprender muchas cosas y van a ver la gloria que no se desvanece. Entonces, cuando la única manera que una persona puede ver más allá del velo puesto, más allá de su ceguera, la única manera es
que crea en el Señor Jesucristo, que, como dice Pablo aquí, que se convierta al Señor, y entonces el velo le será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se acuerdan que no era la ley escrita en piedra, sino escrita en el corazón? Y no escrita por tinta, escrita a través del Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Señor, cuando tú permitas, cuando tú aceptes al Señor Jesús, cuando tú te conviertas al Señor, como dice Pablo, cuando tú hagas esto, entonces el Señor escribirá con su Espíritu en tu corazón. Y entonces traerá libertad, tendrás libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si tú estás batallando con cosas en tu vida, con pecado en tu vida, ¿sabes qué? Acércate a Dios, créele a Dios, y Él dice, traerá libertad a tu vida de todas aquellas cosas que traes arrastrando, de todas aquellas cosas que te atan, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en el 18 dice, por tanto, como ya hablé, decía Pablo, como ya hablé de todo esto, ya hablé, y entonces dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, porque ya se nos quitó el velo, porque ya creímos en Jesucristo, ya nos convertimos al Señor. Entonces dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, después de que se te quite el velo, la ceguera de tu cara, entonces vas a poder entender, y el Señor te va a llevar de gloria en gloria, transformándote a su imagen y a su semejanza. Dice, esto es para los que están en el ministerio, para los que son grandes predicadores, grandes músicos, grandes cantantes que Dios usa, y no para todos. Aquí dice, por tanto, todos nosotros, o sea, usted y yo, el que está al lado, el que está, todos podemos ser transformados de gloria en gloria. Dice, todos mirando a cara descubierta. Cuando usted reconozca que necesita del Señor, que necesita la salvación de Jesucristo, que necesita la justificación, entonces dice, será como mirar a cara descubierta. Pablo le invita que usted venga y conozca del Señor para que su velo sea quitado. Dice, entonces todos nosotros miraremos a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Ahora, como en un espejo, ¿qué quiere decir? Que todavía hasta el día de hoy no hemos visto completamente la gloria de Dios. No hemos terminado de ver lo glorioso del Señor. Dice, lo vemos como si fuera a través de un espejo. Y los espejos de aquel tiempo, pues eran como de una lámina, de algo así, que estaba pulido, pero pues no se veía correctamente, no se veía claramente. Entonces por eso dice, como en un espejo, ya nuestro velo fue quitado, entonces ya podemos ver la gloria de Dios, pero aún no la hemos visto en su totalidad. ¿Y cómo es que podemos ver la gloria de Dios? Bueno, dice, siendo transformados. O sea, el Señor nos transforma de gloria en gloria. Y aquí esta palabra, siendo transformación, es como la metamorfosis que sufre la mariposa,
que es una oruguita y después es una mariposa. Esta palabra es usada para nosotros cuando somos transformados. Nosotros somos una oruguita que a través de gloria en gloria el Señor nos va a transformar y vamos a poder ser libres y vamos a poder ser a semejanza de Él. Vamos a poder ser libres y entonces veremos al Señor. Y luego dice, Él nos cambiará, porque el cambio que el Señor hace en nuestras vidas es de dentro hacia afuera, así como la oruguita está dentro y luego sale. Así es, primero está en el corazón, primero se hace el cambio, la transformación en el corazón y después se refleja en nuestro rostro, en nuestra vida. Entonces dice, ¿cómo podemos ser transformados? Bueno, pasando tiempo con el Señor, mirando la palabra, escudriñando la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios le va a hacer entender los misterios de Dios, le va a hacer entender lo que Dios quiere para su vida. Y entonces, en la misma imagen seremos de Dios. Al estar mirando el espejo de Dios, somos cambiados a la misma imagen del Señor. Cuando pasamos tiempo mirando y mirando, vamos de gloria en gloria y entonces seremos transformados cada día. Es una transformación que va paulatinamente para cuando el Señor venga. Entonces seremos transformados completamente. Entonces veremos la gloria en todo su esplendor. Y bueno, pues terminamos nuestro capítulo y yo quiero orar antes de terminar que si hay el velo puesto en nuestro rostro, vamos a quitarlo, que el Señor lo quite y que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros, que podamos ver la libertad que Dios nos quiere dar, que podamos ver que Él nos quiere llamar justos, como si nunca hubiéramos pecado. Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando, que está viendo esta transmisión, Señor, que toque su vida, que bendigas a mis hermanos, Señor, que tú les quites el velo de su rostro y que puedas escribir tu ley, que puedas escribir, Señor, lo que tú eres en sus corazones, Señor, con tu espíritu, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad, y que ellos puedan tener libertad sobre el pecado, que ellos puedan vencer sobre el pecado, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos haces justos, nos haces como si nunca hubiéramos pecado. Padre, yo te pido en esta hora que tú les bendigas y que mis hermanos escudriñen tu palabra para que sean transformados y vayan de gloria en gloria hasta que tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que Dios le bendiga y que tenga buenos días, que la gracia de Dios esté sobre su vida, la libertad de Dios esté sobre su vida. Que Dios le bendiga y hasta pronto.